Saludos, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a desmenuzar un texto breve, pero la verdad con mucho jugo, de Hernando Bernal, que se titula La posición sexual, psíquica o biológica. Nos plantea una pregunta que, a primera vista, parece simple. ¿Qué nos define sexualmente? Pero es una de esas preguntas que te lleva de inmediato a un terreno muy, muy complicado. Totalmente. Por un lado tienes a la ciencia, que nos da respuestas que parecen, concretas, medibles, ¿no? Basadas en el cuerpo. Y por el otro, una alternativa que nos sumerge en algo mucho más abstracto. El lenguaje, nuestras primeras relaciones. Exacto. Y esa es la misión de hoy, analizar a fondo estos dos universos que el texto presenta como opuestos. Veremos cómo cada uno entiende lo que nos determina. Y aquí viene el giro clave. ¿Qué consecuencias tiene cada visión sobre un concepto muy humano y a veces incómodo? La responsabilidad. Desde el principio, el texto nos pone en medio de dos fuegos. De un lado, el discurso científico. Del otro, el psicoanálisis, al que describe de forma muy provocadora como su reverso. Reverso es una palabra muy bien elegida, ¿no? No dice alternativa o complemento. Claro. Un reverso es el otro lado de lo mismo. Sugiere una relación inseparable, pero en conflicto constante. Ahora, para ser justos con la postura científica que presenta el texto, su atractivo está en la evidencia empírica, ¿cierto? Por supuesto. Se basa en estudios que muestran correlaciones entre las hormonas a las que un embrión está expuesto y, ciertos comportamientos o identidades futuras. No es una idea sacada de la nada. No, para nada. El autor lo resume como una determinación física. El ambiente hormonal y los genes masculinizan o feminizan el cerebro. Exacto, y es una visión que ha permitido avances médicos muy importantes. El punto que el autor quiere dejar claro no es que la biología no exista. No. Sino que es insuficiente para explicar la complejidad de la identidad humana. O sea, la ciencia describe el qué físico, el mecanismo, pero el psicoanálisis se pregunta por el quién psíquico. Entonces, si la ciencia ve la identidad sexual como el hardware con el que nacemos, una configuración de fábrica, ¿cuál sería la contrapropuesta? Pues el psicoanálisis, según este texto, diría que el lenguaje es el software que se instala después. Me gusta esa analogía. Y ese software, escrito por nuestros padres, por nuestra cultura, es el que realmente define cómo opera la máquina. Y, muchas veces, independientemente del hardware que traiga de fábrica. O sea que para el psicoanálisis, la determinación no es biológica. Es psíquica. Se da a través de cómo el sujeto entra al mundo. Y, ¿cómo entra al mundo? A través de la palabra. Aquí el autor hace una distinción que me parece muy, muy importante. Dice que el psicoanálisis no es una teoría ambientalista como la entendería, la biología. Claro. Cuando escucho ambiente, yo pienso en el entorno físico, la nutrición, el clima. Exacto. Pero el texto le da una vuelta completa. Propone que para el ser humano, el medio natural no es la selva o la ciudad. ¿Sí, no? Sino el lenguaje. Nacemos literalmente sumergidos en un baño de palabras. La relación con los padres no importa tanto por el cuidado físico, por la comida o el abrigo. Sino porque ellos, con sus dichos y decires, me encanta esa frase, Es muy buena. con esos dichos y decires, le transmiten al niño o a la niña el lugar que ocupa en su deseo. Dichos y decires. Es que es muy amplio, ¿no? No es solo lo que los padres dicen explícitamente, sino lo que callan, lo que insinúan, la forma en que miran. Precisamente. Puede ser algo muy sutil. No es que los padres digan, tú serás el heredero. Quizás es algo tan simple como decirle siempre al niño, tú eres el hombrecito de la casa. O a la niña, tú eres la princesita de papá. Claro, esas etiquetas, repetidas 1000 veces, van construyendo un lugar en el mundo. Exactamente. O al revés, el silencio. Imagina un padre que solo elogia los logros académicos de su hijo, pero nunca su sensibilidad o su arte. El mensaje implícito es, te deseo como un triunfador, no como un artista. Esa es la determinación psíquica en acción. Esa transmisión es lo que determina la posición subjetiva. Un momento, aclaremos ese término. Posición subjetiva.
Cuando el texto habla de eso, ¿se refiere simplemente a si me siento hombre o mujer o es algo más profundo? Es mucho más profundo. No es solo una etiqueta que te pones, es la forma en que te paras en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo te relacionas con los demás, con el deseo, con la autoridad, con la ley? Es tu lugar fundamental en el mapa simbólico de la vida. Es la respuesta a la pregunta no formulada. ¿Qué soy yo para los demás? Espera, tengo que parar aquí. Porque si seguimos esa línea, llegamos a la afirmación más radical del texto, Sí. que dice que sentirse hombre o mujer es independiente de que se tenga un pene o una vagina. Eso va en contra de todo lo que uno asume como sentido común. Me cuesta trabajo procesarlo. Y es que cuesta. ¿Se sostiene separando por completo la anatomía de la identidad? A ver, Desde esta perspectiva, el cuerpo es el lienzo, pero la pintura la ponen las palabras y los deseos de quienes nos recibieron en el mundo. El cuerpo es el soporte material, sí, pero la forma final, la identidad, se esculpe con las herramientas del lenguaje. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se nos deseó? justo. Se nos desea como una continuación del padre, como una reparación de las frustraciones de la madre, como una decepción, como un objeto para cumplir los sueños de otros. Todas esas son posiciones simbólicas que moldean la experiencia del yo, mucho más allá de la biología. Ok, hasta ahora tenemos dos explicaciones que parecen de planetas distintos, química versus lenguaje. Una anclada en el cuerpo, la otra en la palabra. Sí, dos paradigmas. Pero aquí es donde el autor da un giro inesperado. Él argumenta que esta no es solo una discusión académica. La postura que eliges tiene consecuencias éticas, Muy directas. y todo se reduce a una palabra. Responsabilidad. Exacto. Es la consecuencia lógica de cada paradigma. Si la causa de mi posición sexual es biológica, mis genes, las hormonas en el útero, entonces yo no participé en esa decisión. Claro, no hubo elección. Ninguna. Simplemente soy así, como soy alta o tengo los ojos de cierto color. No hay nada de lo que hacerse cargo. Y el texto es muy duro con esa postura. Califica de irresponsable, y esto es clave, tanto para un homosexual como para un heterosexual. A los dos por igual. El simple hecho de decir yo no tengo la culpa de ser así, pone a ambos en el mismo barco ético, lo cual es muy, muy llamativo. Porque el autor no está haciendo un juicio moral sobre una orientación u otra. Para nada. ¿Qué está haciendo entonces? Está haciendo un juicio sobre la postura existencial que uno toma. Desde esta óptica, asumir la propia posición sexual, sea la que sea, es un acto. Y como todo acto humano, conlleva responsabilidad. Entonces, decir no es mi culpa o nací así, Es, en esencia, negarse como un sujeto que actúa y presentarse como un objeto de la biología, un resultado pasivo de un proceso químico. pero esa idea del psicoanálisis suena un poco, no sé, culpabilizante para los padres. Si la identidad de una hija dependa de sus dichos y decires, significa que cualquier error de los padres puede determinarla mal. Eso es muchísima presión. Es una objeción muy común y muy válida, pero el texto no lo plantea como una culpa de los padres, sino como un hecho inevitable de la estructura humana. O sea, no se trata de padres buenos o malos. No se trata de que programen a sus hijos. Se trata de que somos seres moldeados por el lenguaje y el deseo de otros, para bien o para mal. La responsabilidad del sujeto, más tarde en la vida, es precisamente qué hace con esa herencia simbólica que recibió. La elige, la rechaza. La transforma, pero responde por ella. Eso me lleva a otra frase del texto que me parece un latigazo. La culpa es la enfermedad de la responsabilidad. Es una idea muy densa. Es una formulación brillante, ¿eh? Sugiere que para poder sentir culpa por algo, primero tienes que reconocerte como responsable de ello. Claro, un león no siente culpa por cazar una cebra. Exacto. Una roca no siente culpa por caer. La culpa solo puede existir en un ser que primero se asume como causa de sus actos. Entonces la responsabilidad es la condición sana. La de hacerse cargo. La culpa es cuando esa responsabilidad se pudre, se vuelve un tormento inútil en lugar de una acción. Y es algo que resuene mucho más allá de este texto, ¿no? Pensemos en cuántas veces en la cultura popular escuchamos la defensa de nací así o es mi naturaleza. Para todo. Se usa para todo, desde la orientación sexual hasta el mal genio. El autor nos está pidiendo que miremos esa frase con otros ojos, con una lupa ética.
Nos dice que responder por quiénes somos es lo mínimo que se nos exige como seres éticos. Esa dimensión ética, la conciencia moral, es lo que nos separa de las determinaciones de la naturaleza. Y el texto lo señala con una ironía muy fina. Dice que, por ahora, los científicos no se han puesto a buscar el gen o la enzima que en el cerebro determina la conciencia moral. Es un dardo directo a esa tendencia de querer encontrar una explicación biológica para cada aspecto de la experiencia humana. Sí, aunque al mismo tiempo, casi como una advertencia, deja la puerta abierta a que eso pueda pasar. Y eso sí que da un poco de vértigo. Totalmente. Esto plantea la gran pregunta que el texto deja flotando. ¿La responsabilidad es una construcción puramente psíquica y social, nacida del lenguaje y la cultura? ¿O podría tener algún componente biológico que aún no hemos descubierto? El autor se inclina claramente por la primera opción, pero reconoce esa ambición de la ciencia de querer explicarlo todo en términos materiales. Entonces, al final de este análisis, nos quedamos con dos visiones del mundo casi reconciliables. Sí. Una, la científico-biológica, que ubica la identidad en el cuerpo, en la química, y que como consecuencia podría liberarnos del peso de la responsabilidad. Y la otra, la psicoanalítica, que la pone en el terreno del lenguaje y el deseo. Una visión que le quita poder a la biología, pero que a cambio nos entrega una carga pesada. La de hacernos responsables. Exacto, de nuestra posición en la vida, sea cual sea. Es un canje. Te libero de la tiranía de la biología, pero te entrego el peso de la responsabilidad ética. Nos deja en un dilema increíble. O somos el resultado de un proceso físico sobre el cual no tenemos control, O somos el resultado de un proceso simbólico del cual debemos, sí o sí, hacernos cargo. Y como decías, el texto cierra con esa reflexión casi profética. sí, menciona que no falta mucho para que la ciencia especule con haber encontrado la base biológica de la conciencia moral. Cuesta imaginar un titular así, ¿no? Descubren el gen de la honestidad. O aíslan la hormona del altruismo. Exacto. Y esto nos lleva a la pregunta final que este material nos obliga a hacernos. Nuestro sistema de justicia, con nuestra idea de libre albedrío. Y en última instancia, ¿qué quedaría de la idea misma de lo que nos define y nos distingue como seres humanos?